de biología molecular, y pues ya solo vamos a revisar las más importantes. Dentro de estas están las técnicas de secuenciación, que en la actualidad son básicas para muchos análisis. Antes solo podíamos saber, o podíamos tratar de saber si un gen se expresaba más o menos si conocíamos la secuencia. Por ejemplo, para hacer un PCR en tiempo real teníamos que tener el genoma secuenciado para diseñar los primers, etc. Y eso antes era una limitante porque pues, el número de genomas era menor. Y la mayoría de las técnicas que revisamos y ven, no, con la excepción de la técnica de PCR en tiempo real, pues en realidad no necesitaban de análisis completos. Hay otras que sí permiten hacer análisis a nivel global de expresión, y todas estas se basan en las técnicas de secuenciación. La secuenciación de sangre se basa en la reacción en cadena de la polimerasa. Sanger, de hecho, desarrolló las técnicas para secuenciar DNA y para secuenciar proteínas. Entonces, cuando ven secuenciación de sangre, sí necesitan como aclarar decir DNA proteínas, porque él desarrolló las dos técnicas y de hecho por eso tiene los premios Nobel. Se basa en esta reacción, pero la clave para la secuenciación es la utilización de los DNTPs, de los desoxinucleótidos trifosfato, pero también de didesoxinucleótidos trifosfato. Estos didesoxinucleótidos trifosfato les falta el OH en la posición 3' para formar el enlace fosfodiéster. Entonces, cuando ellos se adicionan a la cadena de DNA, ahí termina la amplificación. Y de esa manera saben cuál es el nucleótido que estaba en esa posición, porque saben dónde terminó la amplificación. Estas técnicas después fueron revolucionadas con una estrategia nueva que se llama secuenciación de nueva generación o secuenciación de alto rendimiento. Este otro tipo de secuenciación tiene un fundamento diferente. En este se le van a poner etiquetas a las cadenas de DNA. Esas etiquetas tienen como distinta información. Y también tienen moléculas que se pueden anclar a superficies. Muchos de ellos tienen, por ejemplo, biotina. La biotina es una molécula que se puede pegar a muchas cosas. Es una etiqueta muy versátil que se le pone a distintas moléculas para poder inmovilizarlas. Y en la secuenciación aunque también se basa en la secuenciación de sangre, la diferencia pues es estas etiquetas que se van a adicionar en la cadena que se va a amplificar. Los dos tienen el mismo fundamento, pero ¿qué es lo que hace que una secuenciación sea de alto rendimiento y otra no? Es lo que vamos a revisar ahorita. Bueno, en el método básico de secuenciación ocurre una reacción de PCR normal. Se alinea un primer primer. Esos primers obviamente son primers pequeñitos y no específicos, que se ponen en muchas regiones diferentes, y cuando la polimerasa se extiende, ¿se acuerdan que adiciona los DNTPs? Los va pegando, y la polimerización siempre va de 5' a 3'. O sea, para que la polimerasa pueda adicionar, tiene que estar presente este OH libre en la posición 3'. Si no está, pues la polimerasa no puede polimerizar. Y esta técnica se basa precisamente en eso. En una mezcla de reacción, por ejemplo, pueden poner los DNTPs normales, pero va a haber una mezcla de didesoxi-ATP. Este de aquí no va a tener el grupo 3' que necesita para formar el enlace fosfodiéster. Entonces, cuando ese se adicione, va a ser el último que se adicione, porque hasta ahí va a terminar la amplificación. Y cuando este se adicione, saben que ahí va a haber una timinación, porque la polimerasa lo va a poner donde haya una timina. Entonces, la mezcla se va a empezar a extender, el primer se va a unir, la polimerasa se va a empezar a extender, y va a secuenciar. Si adiciona guaninas, citosinas, timinas, etcétera, no va a tener ningún problema. Pero donde haya una adenina y se adicione ahí se va a parar la reacción. Entonces, aquí había una timina, aquí se para la reacción, aquí se para la reacción, aquí, y saben entonces
que en esta posición había una timina, en esta otra y otra. Y así ponen 4 mezclas diferentes. En otra mezcla de reacción van a poner pero ahora el didesoxicitocina. Y en otra mezcla van a poner el didesoxiguanina y así sucesivamente. Y después, ¿cómo saben cuál es la secuencia? Bueno, habría que correrlos todos para ver dónde se paraba, en qué posición se paraba cada uno. En la actualidad, bueno, ya no se hace así, ya se utiliza fluorescencia sobre todo, y en algún momento se puede utilizar cualquier otro método, pero antes se tenía que correr la cadena. Entonces, el fragmento más chiquito les decía cuál era el primer nucleótido, ¿no? Porque, por ejemplo, en este diagrama que les ponía, el primero que se adicionó aquí, pues ahí se detuvo la reacción. Entonces, el fragmento más pequeñito les dice cuál es el primer nucleótido. El fragmento que sigue les dice cuál es el otro y así sucesivamente. Y lo que se analizaba eran geles grandísimos donde se corrían todas las mezclas de reacción y de esa manera sabían cuál era la secuencia. En un carril corría la mezcla que tenía el que identificaba GSAT. Aquí obviamente, por ejemplo, si identificaba G, ¿cuál era el que ponían en la mezcla? El C. Si identificaba C, ponían el G, si identificaba el T, si ponían TL. Y luego lo corrían. Y el primerito, donde se detuvo la reacción, pues les decía cuál era el primer nucleótido y así sabían la secuencia. Aquí, por ejemplo, si la van leyendo, el primer nucleótido era A, después era T, después era A, después era C, T y así. Y los últimos, los más grandes, pues les decían dónde estaban los últimos nucleótidos. Y así se iba parando la reacción. Entonces ya se imaginarán porque cuando empezaron a secuenciar el genoma, pues dijeron que se iban a tardar muchos años y ni avanzaron y se gastaron mucho dinero. Porque imagínense dividir un genoma de miles de millones de pares de bases en fragmentitos chiquitos que pudieran secuenciar de esa manera, pues era muy complicado. Ya después empezaron a utilizar la fluorescencia para identificar el nucleótido. Y eso se utiliza todavía un poco en la actualidad. Ponían, por ejemplo, a la adenina, lo marcaban con un fluoróforo, a la timina con otro, a la citosina con otro, etc. Y lo que se detectaba ahora, o más bien ya no era necesario correr el gel, ya lo que se detectaba era emisión de fluorescencia. Cuando se adicionaba la A, emitía una luz de una longitud de onda determinada y eso se detectaba. La C otra y otra y otra, etc. Si esto se hiciera, esta técnica se hiciera para una sola muestra, la emisión de fluorescencia sería muy poquita. ¿Por qué? Pues imagínense cuánta fluorescencia puede emitir una sola molécula de adenina que se una, pues es muy poquita. Entonces, esta forma de cuantificación se utiliza, pero para las técnicas de secuenciación de alto rendimiento. Entonces, al principio se utilizaban los geles, ahora se utilizan los detectores de luz para ver la secuencia. Estos son unos geles chiquititos comparados con los que utilizan, con los que llegaron a utilizar. Ustedes no han visitado la unidad de genómica avanzada, ¿verdad? Bueno, cuando vayan, les van a dar todo el recorrido, les van a enseñar los geles que utilizaban, van a ver en los monitores cómo se están emitiendo la luz, cómo se está detectando al mismo tiempo y todos los secuenciadores de todas las generaciones. Entonces, ese es el mecanismo de la secuenciación. Es una reacción de PCR donde solamente en la mezcla se utiliza pues nucleótidos que no van a tener el OH para formar el enlace fosfodiéster. Las técnicas, bueno, ya ni siquiera se llaman así, pero las primeras técnicas que permitieron la secuenciación de genomas completos eran técnicas que se llamaron en ese momento técnicas HTS. Son técnicas de secuenciación de alto rendimiento.
Estas técnicas de secuenciación de alto rendimiento, para que sepan a qué se refiere, es a que ya detectan la amplificación mediante emisiones de luz, pero como les decía, para poder detectar la luz, pues se necesita que esa reacción ocurra a gran escala. Y ese es el fundamento de las técnicas de secuenciación de alto rendimiento. Las primeras técnicas de secuenciación fueron las que desarrolló Illumina. Estas técnicas, este método de amplificación, se basa en amplificar y secuenciar. O sea, para que se pueda detectar la señal luminosa, se tienen que detectar muchas amplificaciones al mismo tiempo. O sea, tienen que estar ocurriendo muchas reacciones de PCR al mismo tiempo para que cuando se una el nucleótido que quieren identificar emita suficiente luz. ¿Y cómo logran esto? Bueno, lo logran a partir de la utilización de etiquetas para secuenciar. En esta técnica de secuenciación, lo que se hace es fragmentar la cadena de DNA. Y cuando se fragmenta la cadena de DNA, por ambos, en los extremos se le va a poner una etiqueta que tiene información específica. Cuando ustedes quieren, por ejemplo, imagínense que quieren conocer una secuencia, la fragmentan. ¿Cuál sería el problema después de que tengan la secuencia de los fragmentitos? Dividieron el genoma en 1.000.000 de fragmentitos, tienen la información de todos y después ¿qué van a hacer con esa información? Exactamente. Ahí el problema y lo más difícil de secuenciar un genoma es ensamblar el genoma, el ensamblaje de los genomas. ¿Cómo le hacen para armar el rompecabezas de las fragmentitos que tienen? Y para eso sirven estas etiquetas. Eso fue como lo novedoso de estas etiquetas. Estas etiquetas tienen un índice y les dice dónde pusieron cada fragmentito. Y eso obviamente hace más fácil unirlos después, ¿no? Ya sabes en su rompecabezas qué secuencia va con qué secuencia. Eso fue una revolución. Entonces lo que hacen es ponerle estas secuencias que tienen varios elementos. Tienen, por ejemplo, las secuencias para que se unan los primers, eso se lo ponen. Tienen secuencias adaptadoras para que se peguen a las celdas. Esta secuenciación ocurre en celdas que se parecen a los portaobjetos así de chiquitas, y dentro de ese portaobjeto tiene impresas millones de depósitos donde ocurren estas reacciones de amplificación. Entonces se necesita muy poquita muestra de alta pureza. La ponen como cuando están preparando una, bueno, es incluso menos volumen que cuando hacen una preparación para observar al microscopio. Y en cada una de esas celditas se va a amplificar cada uno de esos fragmentitos en los que dividieron la molécula de DNA y a los que les pegaron una etiqueta. Estas etiquetas se sintetizan y después se unen por métodos químicos muy sencillos. Y después estas etiquetas permiten que el fragmento de DNA se una a la celda, y las celdas tienen unos pocitos mucho más pequeñitos que los de la cámara de Neubauer. Ahí los ponen, se unen por los adaptadores y después empieza, eso sí es importante, los adaptadores se ponen de los dos lados para que formen una especie de secuencia circular que no sea como lineal. Entonces estos adaptadores van a ser complementarios. Los pegan así, pero después que es como complementario a pues va a formar los puentes de hidrógeno y se va a unir. Y después empieza la reacción de secuenciación. Según el primer, la polimera se amplifica y ya van a tener dos copias. Y cuando los separan, esta se va a separar para acá. Y después va a venir el primer y van a tener otras dos copias y así sucesivamente, y va a ocurrir una amplificación. ¿Y qué es lo que pasa cada vez que amplifica? Los nucleótidos que se van adicionando emiten luz, y esa es la luz que se detecta. Y ahí es como el programa sabe cuál es la secuencia del fragmentito que se está amplificando en esa celda. Y como esa, tienen otros millones de celdas, entonces pueden secuenciar como varios fragmentos al mismo tiempo. Y por eso es mucho más rápido que la secuenciación de Sanger, y por eso permite secuenciar genomas completos pues casi en muy poquito tiempo. Ese es el fundamento de la secuenciación.
y estos también se basan en la detección de luz. Y lo que ven después, cuando estos aparatos están funcionando, van viendo la secuencia casi en tiempo real, porque va detectando la emisión de luz de la región que están amplificando. Y precisamente estas etiquetas sirven para que después la vaya pegando. El programa va identificando y va diciendo, ah, estaba con esta, estaba con esta, estaba con esta, y les va ensamblando la secuencia completa. Por eso cuando mandan secuenciar les piden así como que cuántas repeticiones quieren que hagan, porque pues obviamente no es así como que por el tipo de método, pues no es así como tan preciso, ¿no? También hay probabilidad de errores, pero se lo va ensamblando y después de esto saca una secuencia común que se tiene que validar y todo eso, pero así es como se secuencian los genomas. Y ya después, bueno, esta secuenciación, la secuenciación de la siguiente generación pues fue la que permitió que sí acabaran el genoma finalmente. Y ahorita las técnicas, aunque tienen el mismo principio, pues han evolucionado porque la tecnología ha mejorado, las celdas se hicieron más pequeñas y cada vez se hacen más pequeñas y eso permite pues secuenciar más DNA en menos tiempo. Ahora eso ya no es un problema y eso también lo ha abaratado mucho, pero todas van a tener el mismo principio que les mencionaba de las celdas. Hay otro tipo de secuenciación. Bueno, eso solamente se los voy a mencionar por si alguna vez se encuentran con ella, que es menos utilizada ya que la secuenciación de siguiente generación. Bueno, ya es siguiente generación, es la pirosecuenciación. Este tipo de secuenciación hace como 15 años se puso muy de moda porque sustituía las celitas por nanoesferas. Y el principio es exactamente el mismo, solamente que esta utiliza el pirofosfato que se libera durante la síntesis. Cuando la polimerasa adiciona el nucleótido, lo adiciona como nucleótido monofosfato y libera esta molécula de pirofosfato. O sea, cada vez que hay una reacción de amplificación, se adiciona un nucleótido y se genera pirofosfato. Ese pirofosfato es sustrato de una enzima que se llama ATP sulfurilasa. La ATP sulfurilasa lo utiliza para sintetizar ATP de hecho. Y después se utiliza a la luciferasa. La luciferasa cataliza una reacción que permite precisamente cuantificar ATP. Si han visto, por ejemplo, los kits que detectan contaminación o que detectan cualquier cosa por luz, su fundamento es la reacción de la luciferasa. Si hay ATP, la luciferasa va a hacer que la luciferina brille, o sea, ATP, luz. Y si hay ATP, pues quiere decir que hay bacterias en su mesa, y si hay mucho ATP, quiere decir que hay muchas bacterias y eso está muy contaminado. Bueno, esta es una reacción que se utiliza para muchas cosas y la utilizaron pues también durante la secuenciación. Entonces, acoplan la reacción de la sulfurilasa con la reacción de la luciferasa con la reacción de amplificación, pero el principio es el mismo. También se basa en la amplificación por PCR. Entonces aquí, por ejemplo, cuando se adiciona un nucleótido, ya decíamos, se libera el pirofosfato, la sulfurilasa lo convierte en ATP y la luciferasa lo utiliza para la emisión de luz y esto es lo que se detecta. Y así es como saben cuál es el nucleótido que está presente en esa posición, porque solamente si en esa posición está el nucleótido complementario va a emitir luz. Y obviamente tienen como muchas reacciones a la par, por eso se llama pirosecuenciación en nanoesferas. Y cada uno de esos sitios pues les da un nucleótido diferente. Y bueno, la diferencia con el otro tipo de secuenciación era que aquí las moléculas de ADN se acoplaban, pero no a las celitas que les decía, sino a una nanoesfera. Y pues es prácticamente lo mismo. Al ser una reacción que ocurre en un espacio tan pequeñito, pues ustedes pueden decir, no es como mucha pérdida de tiempo que en cada tubito de reacción se detecta uno por separado, pues en realidad no es uno por separado, bueno sí es uno por separado, pero no es un tubo de reacción, es una nanoesfera muy pequeñita que permite pues
hacer muchas reacciones al mismo tiempo y tiene pues ese principio y también es de alto rendimiento. Pero esta pues ya quedó un poco en desuso porque sí es eficiente, pero no tanto como las técnicas de Illumina. Bueno, ahora solo los chinos le hacen competencia a Illumina, mucha competencia. Y la secuenciación se ha abaratado muchísimo. ¿Cuál es el desafío, por ejemplo, de tener ahora tanta información? Porque se tiene muchísima información. Exactamente, el análisis. Ahora el campo de trabajo está en la bioinformática, en los algoritmos que permiten sacar todo eso de la información que se sigue acumulando. Porque lo más difícil, si ustedes mandan secuenciar su genoma, les va a salir muy barato, ya tienen su genoma. El problema es el ensamblaje, ¿no? Ese sí les va a salir caro. Y pues mejor aprenden a ensamblarlo ustedes y ya tienen su genoma. Bueno, vamos a ver solamente una técnica de análisis de la expresión más, porque las otras se usan muy poco y son más complicadas y ya nos quedamos sin tiempo por alguna razón. En las técnicas que habíamos visto para el análisis de la expresión, ¿se acuerdan cuáles vimos? La técnica de RT-PCR. ¿Sí se acuerdan para qué se utiliza y cuándo se utiliza? La técnica de Northern Blot y la técnica de Western Blot. Southern no es para medir expresión. Se utilizan en contextos diferentes, pero ninguna de esas técnicas les permitía, o les permite más bien, ver la expresión de genes a nivel global. Les permite ver si este gen se expresa en esta condición, o si estos dos genes, o incluso estos 10 genes. Pero si ustedes quieren saber cuáles son los genes que se expresan, por ejemplo, cuando una bacteria está en estrés por frío, cuáles se expresan en estrés por calor, pero todos para tratar de entender mucho bien estas técnicas no se lo permiten. Ahí es cuando entra la técnica de microarreglos. Esta técnica fue la primera técnica que permitió identificar la expresión a nivel global. O sea, con esta pueden saber, en teoría, y de hecho ya se puede, conocer todos los genes que se expresan más o se expresan menos en una condición determinada. Las técnicas de microarreglos, entonces, son técnicas de expresión para análisis a escala global. No es para un gen o 2 genes o 3 genes, es casi todos los genes al mismo tiempo. Bueno, ustedes también los pueden diseñar. ¿En qué consiste la técnica de microarreglos? Los microarreglos son también celdas, son muy pequeñitas, donde se graban pocitos. Y en esos pocitos, en cada uno de esos pocitos, se ponen sondas que detectan genes específicos. Es como hacer muchas veces, miles de veces o cientos de veces un orden, porque cada una de estas celditas, ahí tienen una sonda que se hibrida con un gen en específico. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, mandar a hacer su microarreglo para todos los genes que participan en la respuesta estrés, ¿no? Para todos los genes que participan en el crecimiento, para todos los genes que participan en la inflamación, o de plano para todos los genes que codifica el organismo. Ustedes pueden diseñar el microarreglo de acuerdo a lo que quieren analizar. Porque también a veces verlo todo no siempre es lo mejor, porque a veces si lo ven todo al mismo tiempo pues se pierden como las diferencias importantes, ¿no? A veces también hay que saber cuándo como descartar información. Entonces sí podrían ver todos los genes al mismo tiempo, pero pues a veces eso también hace que se pierdan datos relevantes. ¿Y en qué consiste la técnica de microarreglos? Bueno, se aísla el DNA en diferentes condiciones, obviamente. Se sintetiza el cDNA, aunque también hay microarreglos donde se hibrida directamente el RNA, pero en la técnica tradicional se sintetizaba el cDNA. Y después este RNA en las diferentes condiciones se hibridaba con diferentes colorantes. Los colorantes que más se utilizaban era el SAI3 y el SAI5. El SAI3 les daba una coloración como más verde y el SAI5 les daba una coloración como más amarilla. Y después estas muestras
las ponían a hibridar en el microarreglo completo. En el microarreglo, lo que tienen, acuérdense, son las onditas que detectan genes específicos. Entonces, si ese gen se expresaba, ese gen se va a unir al pocito, si no se expresa, no. Si ese gen se expresa mucho, se va a unir mucho al pocito, si no, no. Y la forma de verlo es mediante el colorante. Este colorante permitía tener contraste y tenían dos muestras. Por ejemplo, si solo se expresaba en una condición y en otra no, en esta condición lo iban a ver de color verde y en la otra, ¿cómo se vería? Siento que aquí no se los estoy explicando, no sé si se los estoy explicando bien. Crecen al organismo en dos condiciones diferentes, aíslan el RNA en dos condiciones diferentes, sintetizan el cDNA, las dos muestras de cDNA, y el de una condición se va a ver de color verde y en otra condición se va a ver de color amarillo. Vamos a suponer que ese gen se expresa en las dos condiciones, en las dos. ¿Cómo se vería en el microarreglo? En las dos condiciones, porque un gen se puede expresar en las dos condiciones. ¿Cómo se vería en el microarreglo? Imagínense que aquí tienen un pocito, era el gen que quieran, se expresa en las dos condiciones, entonces va a encontrar su complementario en el pocito, ¿no? ¿Cómo se vería el pocito? Pero, o sea, en el mismo pocito se pueden unir los de las dos condiciones, entonces sería verde y amarillo. ¿Y de qué color se vería? Ay, naranja. Como naranja, si se expresan las dos condiciones. Si se expresa en una, si se expresa en esta condición y en esta no, ¿cómo se vería? ¿La de acá es la verde o la amarilla? Verde. Verde. Se vería solo verde, ¿no? Si solo se expresa en una condición, se vería solo verde. Y si se expresa solo en la otra condición, ¿cómo se vería? Y si se expresa, poquito en esta condición y mucho en esta condición, ¿cómo se vería? Más amarillo, más verde. Entonces la diferencia de tonalidades les da las diferencias de expresión entre uno y otro. O sea, no solo tienen verde y amarillo, sino tienen muy amarillo casi rojo, tienen muy verde, tienen amarillo claro, amarillo verdoso, y eso les da como la diferencia de expresión. Y bueno, en eso consisten en los microarreglos a grandes rasgos. Esos microarreglos son como los tatarabuelos de los microarreglos actuales, tienen el mismo fundamento, pero el grado de resolución que se tiene en la actualidad es muchísimo mayor. O sea, ya no se complican, porque era complicado, pues, incluso detectar estas diferencias. Sí les dice la tonalidad, los niveles de expresión, pero no es tan preciso. Entonces ya se utilizan sondas que pues permiten cuantificar la diferencia de expresión de manera muchísimo más precisa. Pero el funcionamiento es básicamente, si se ponen a crecer las células en dos condiciones diferentes, se aísla el RNA, se sintetiza el DNA, se acopla con los colorantes que tienen que generar contraste y pues eso les va a decir si se expresa en una condición o en otra. Bueno, de hecho no es amarillo, es rojo. Bueno, es como naranja más oscuro. El amarillo les diría la mezcla de los dos. El size 5 es rojo, son pruebas rojo fluorescente. ¿El rojo y el verde es amarillo? El rojo y el verde les dan el amarillo. Y si no se expresa en ninguna condición no se ve, y si se expresa sí se ve. Y así se ven más o menos los microarreglos. ¿Cuántos genes se imaginan que están analizando ahí? Todos son de organismo completo, ¿no? Pueden ser de un organismo completo. Pero descubrieron eso precisamente, que cuando hacían análisis del organismo completo era tanta la información que era complicado analizarla sin los programas que se pueden utilizar en la actualidad. Entonces, pueden hacer mi carrera de lo que ustedes ¿Siempre se quieran. les ponen esos colores a todos? Se utilizan principalmente esos colores para contrastar. Se vería muy diferente. Y ya hay muchas otras técnicas, por ejemplo,
Hay microarreglos que les permiten hacer amplificaciones, hay microarreglos de DNA, hay microarreglos ahora incluso de proteínas, que tienen sondas de proteínas, o tienen sondas más bien que se pueden unir a proteínas y que pueden detectar modificaciones traduccionales específicas. Los microarreglos ya no son solamente de RNA, pero son los únicos que vamos a revisar. Y bueno, las placas de microarreglos, aquí se ven como placas grandes, pero en realidad son placas muy chiquititas. Esta no es una placa de 96 pozos, es una placa mucho más pequeñita. Y dentro de cada una de esas placas tienen, más bien dentro de uno de esos pocitos, bueno, los primeros sí eran como las placas de 96 pozos, así se veían. En la actualidad son mucho más pequeñitos. Dentro de cada una de esas plaquitas tienen a su vez muchas plaquitas por separado. Entonces pueden, por ejemplo, en una misma plaquita, pueden ver los genes que están relacionados con el crecimiento, con la respuesta a estrés, con esto, con esto, con esto. Y con una sola muestra pues pueden ver la diferencia de expresión. ¿Cuál era una limitante que tenían los microarreglos? Para fabricar las onditas necesitaban conocer la secuencia del organismo. Pues sí, si no, ¿cómo hacían las onditas? Eso ya no es tanto problema. Y aparte la nanotecnología y la impresión de placas litográficas pues han mejorado mucho esa parte. En China salen rápido. Y es muy barato en China, de hecho, los microarreglos les pueden salir hasta en $200. Antes era impensable poder hacer un microarreglo, ahora eso se abarató mucho, pero el problema sigue siendo el análisis de la información. Las técnicas actuales van mucho más allá, no las vamos a revisar, pero pues valdría la pena que se interesaran en saber hasta dónde llegan ahorita las técnicas de secuenciación o las técnicas de análisis de la expresión. En la actualidad es posible secuenciar moléculas de RNA. O sea, antes una limitante para la expresión era conocer el genoma del organismo. Si no se conocía el genoma del organismo era muy difícil hacer expresión. Ahora no, porque ahora no solo se puede hacer análisis de la expresión, sino se puede saber exactamente cuáles son los genes que se están expresando en ese momento. Antes, si ustedes no pensaban que un gen participaba, pues nunca lo iban a detectar. ¿Por qué? Porque no le vamos a poner algo con lo que se pudiera detectar. Exactamente, no lo iban a considerar el arreglo, ¿no? O sea, y no iban a saber que estaba ahí. Exactamente, y eso limitaba mucho porque pues la verdad, a mí sí, los investigadores fallan mucho a la hora de predecir, siempre el responsable sabe en otro lado. Esta técnica quita esa limitación porque ahora pueden aislar las moléculas de RNA que se están expresando en un contexto determinado y lo pueden secuenciar para saber cuáles son los genes que se expresan. Y pues esta técnica los lleva a muchas sorpresas, unos que ni pensaban que iban a estar ahí resultaron tener papeles en muchos procesos. Entonces ya se puede detectar, se puede secuenciar RNA, no solamente aislar y cuantificar, sino se mide la expresión y se conocen los genes. Se puede incluso secuenciar en tiempo real, cuando las células están sintetizando la molécula de DNA, o sea, se puede secuenciar en una célula viva. Antes de que se pudiera hacer eso, se utilizaba un análisis que era que medio les permitía conocer la identidad de los genes, era lo más parecido a la secuenciación de RNA y era una técnica muy complicada y es una técnica que ya no vamos a revisar porque pues ya existe la secuenciación de RNA, ¿no? Aunque sí se sigue utilizando porque pues obviamente esta es más barata que esta, pues si ya hay esta, eventualmente pues esta de aquí va a desaparecer. Entonces, pues sepan que existe el análisis serial de expresión de genes, pero pues ya no lo vamos a revisar. Vamos a ver un último concepto para complementar una de las técnicas que revisamos anteriormente, que es el análisis de la expresión a nivel de proteínas. ¿Se acuerdan cómo se llevaba a cabo el western? Bueno, no, pero quita.
mandan sus proteínas y luego antes de eso las tienen que correr en su gel y ya las pasan a la membrana y después bloqueamos la membrana. bloquean la membrana y después Se hace un lavado hacen un lavado y ponen los anticuerpos específicos. Se les ocurrió preguntar cómo se obtenían esos anticuerpos específicos. Hay anticuerpos para todas las proteínas, si ustedes quieren, para unas, ¿no? Pero para todas las proteínas. Si ustedes quieren identificar, por ejemplo, la que sea, ¿cómo le van a hacer para tener anticuerpos específicos? Que la detecten a esa proteína y no a otra. Nosotros no le damos como algo de anticuerpo para que tenga una necesidad solamente con eso. Sí, ¿y qué le dan? Bueno, no. Sí es esa la idea, pero con otras palabras. A ver, no es lo de hacerlo de los anticuerpos y todo eso. Yo solo tengo un específico que se parece a proteína Que venga eso, vamos a ver con ese. sí, o sea, tienen que diseñar un anticuerpo que generalmente es un anticuerpo monoclonal, que es una de las grandes industrias en la actualidad, los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos ya saben que son proteínas que reconocen un antígeno de manera muy específica. Entonces, así es como se hace. Las técnicas así como más tradicionales, lo que hacían era inyectar la proteína en animales de laboratorio, y cuando ustedes mandaban sintetizar su anticuerpo porque querían detectar la catalasa u otra enzima, lo que hacían era exponer a los animales de laboratorio a la proteína. El sistema inmune lo que hace es generar anticuerpos. El antígeno se vuelve su proteína y genera anticuerpos contra esa proteína extraña. Esos anticuerpos son específicos contra su proteína. ¿Y qué se imaginan que se hacía después? Se sacrificaban, se aislaban y ya tenían su anticuerpo específico, se los mandaban a ustedes y ustedes lo utilizaban en el laboratorio. Hay técnicas alternativas, pero eso sigue siendo el fundamento para obtener anticuerpos específicos. O sea, tienen que mandar diseñar anticuerpos contra su proteína. Y bueno, para algunas es más fácil diseñarlas que otras. Eso hace que la técnica de Western no sea de aplicación universal, porque depende que se puedan generar anticuerpos, pero recuerden, la técnica de Western requiere específicamente que se generen esos anticuerpos. Se tiene que hacer varias pruebas, me imagino, o sea, con los animales se les tiene que poner a varios o no es suficiente. Con un, no es, bueno, depende de cuánto, qué tan eficiente sea tu método de, depende mucho de la proteína, de qué tan eficiente sea la antigenicidad de la proteína. Pero sí, y sí están muy documentados los métodos para aislar los anticuerpos y todo era el procedimiento rutinario de laboratorio. Entonces, este anticuerpo primario es el que es específico para esta proteína. Y ya recuerdan que el anticuerpo secundario es el que se encarga de detectar la señal. Ese mismo fundamento se utiliza para otra técnica para análisis de proteínas que se llama ELISA. En esta técnica, también les permite medir la expresión de proteínas, pero tiene un mecanismo, el principio es casi el mismo, pero tiene algunas diferencias. Estas placas de hecho se llaman placas de ELISA porque fueron desarrolladas para esa técnica. Estas placas, en los pozos, generalmente, depende de las placas. Algunas de estas placas tienen como moléculas que les permiten adherir otras moléculas o que les permiten adherir células, etc. Entonces, estas placas son muy versátiles y no todas son iguales. Pero el fundamento es más o menos el mismo. Van a aislar las proteínas o van a tener las muestras y las van a colocar en los pozos. Después se coloca igual un anticuerpo primario y se coloca un anticuerpo secundario. Estos anticuerpos después tienen la ventaja de que se pueden exponer, por ejemplo, en la placa se pueden exponer a radiación o a fluorescencia directa. Y también es
más fácil el proceso de cuantificación, porque lo pueden poner, por ejemplo, en un microscopio con cámara, les ponen fluorescencia y el microscopio o el aparato puede detectar o cuantificar la fluorescencia. Entonces permite una cuantificación de proteína mucho más precisa que la que les permitía el Western. ¿Se acuerdan que en el Western solamente podían ver así como la mancha y mucha mancha y poca mancha, y también pueden detectar radiactividad y todo? Pero ELISA permite como un poco más de precisión en el caso de la detección. ¿Cuál sería la desventaja que tiene la técnica de ELISA con la técnica de Western? Tiene que ser más específica. En la técnica de Western a veces tenían 2 o 3 o bandas que podían resolver de manera diferente. Eso es más complicado hacerlo en los pozos, porque están poniendo pues literal toda la muestra en el pozo. Pero pues la cuantificación sí es un poco más precisa. Les decía que a veces estas placas pueden ayudar, por ejemplo, para la selección de las moléculas. Hay un tipo de ELISA que es la técnica de sándwich, donde por ejemplo en estas placas se coloca el anticuerpo adherido a la placa. Entonces ahí les da un poco más de especificidad, porque ponen la muestra se adhiere al anticuerpo solamente si está presente, y después se pone el anticuerpo primario. Entonces les permite hacer como más combinaciones, pero la diferencia fundamental pues con la técnica de Western blot es que esta les permite hacer cuantificaciones más precisas. Y se utiliza, cuando ustedes quieren hacer una cuantificación de proteínas en muestras diversas, en muestras muy diversas, la técnica que se utiliza es esta. Para eso sirve ELISA, para cuantificar proteínas, actividad de enzimas, etc. Y sí tiene un fundamento parecido al de Western, pero su utilización es distinta. Y bueno, ya, es la última técnica que vamos a revisar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Nada más que dijo que después se añade que se añade el anticuerpo primario secundario. En la técnica de ELISA. Aquí generalmente se utiliza la fluorescencia. El anticuerpo secundario también contiene un fluoróforo y generalmente se irradia con luz, y el fluoróforo va a emitir luz, y la cantidad de luz va a ser directamente proporcional a la cantidad de proteína que tengas. Eso es lo que te permite. Y de hecho cuando cuantifican proteína con ELISA tienen que hacer curvas de calibración y todo. Es lo que es medio complicado, pero sí les permite como cuantificaciones muy precisas de proteína. El anticuerpo secundario aquí casi nunca, de hecho nunca va a tener radiactividad, casi siempre va a tener moléculas que emitan luz para poder detectar. Y ya son todas las técnicas que vamos a revisar. De microarreglos hay muchos. Podría ser una sola unidad de microarreglos, pero creo que ni siquiera los conozco todos. Hace mucho que no reviso microarreglos, porque han avanzado muchísimo. ¿Y usted no los conoce? Pero es muy sorprendente lo que se encuentran, por ejemplo, cuando uno no da biología molecular, no se pone a leer mucho de biología molecular, ¿no? Porque tienen que revisar otras cosas. De un curso a otro, lo que encuentran es impresionante. O sea que la información que ustedes están teniendo ahorita ya es obsoleta. Creo que es la primera vez que me dice que no conoce de algo. No, es que cambia así. No, las técnicas es impresionante, sobre todo las técnicas de biología molecular. De un mes a otro, de un año a otro son otra cosa. Sí, pero si su proceso se va dificultando, se va haciendo como que más fácil. Me imagino que son más eficientes, pero Mucho más eficiente, sí. pero el hacerlo se vuelve más complicado. No, técnicamente es fácil. Lo difícil es siempre el análisis de la información. Y ya casi no se da eso. Técnicamente es ya lo que ustedes hacen.